Si usted o alguien que usted conoce ha sido lesionado, llame a la oficina de Pérez Collazo, donde pelearemos por sus derechos. Soy la abogada Magalis Pérez Collazo y he ayudado a cientos de víctimas a rehacer sus vidas después de un accidente o tragedia. Llame a la firma legal Pérez Collazo al 817-366-2380 para obtener la compensación que usted merece. Hoy, en Por una Mejor Vida, el neurocirujano José Luis Gallegos nos habla sobre los temores comunes de enfrentarse a una operación de la columna. Además, nos explica los diferentes procedimientos y avances en estas cirugías. Navega con Tony Montes a través de nuestras redes sociales para saber tu opinión y preguntas sobre nuestros temas. Además, no te puedes perder la reflexión del día con la pastora Claudia Cupido en Desde mi Interior. Todo esto y mucho más. No le cambies, continúa con nosotros. Por una mejor vida, para que seas feliz. Por una mejor vida, es tiempo de reír. Por una mejor vida, y libre al caminar. Por una mejor vida, y de nuevo comenzar. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar esta mañana con ustedes en este programa Por una Mejor Vida. Y bueno, vamos a dar comienzo en la primera sección, Lo que yo vivo. No te lo pierdas porque está hecho especialmente para ti. Bueno, como lo dijimos, vamos a empezar nuestra primera sección, Lo que yo vivo. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la cirugía en columna vertebral, y para este tema tenemos invitado al doctor José Luis Gallegos. Él es neurocirujano, especialista en columna. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Es un gusto tenerle. Sabemos que está muy ocupado y gracias por acceder. ¿Qué nos puede hablar de la cirugía en columna? La verdad es que cada vez que oímos que alguien se va a operar de la columna, es así como un temor muy grande, ¿no? Siempre el que queden, que ya no van a volver a caminar nunca más, no sé, como que es un temor muy latente siempre cuando se habla de una cirugía de este tipo. ¿Está bien infundada, mal infundada o qué pasa? Muchas gracias por la invitación. Para enseñar siempre hay tiempo y me encanta mucho esto. Fíjese que sí, cuando hablamos de cirugía de columna, la primera imagen que viene a la cabeza es una silla de ruedas, ¿no? Así es. Es tanto como antes se decía que coco abierto, coco podrido, ¿no? Hablando de la cirugía de cerebro. Yo creo que las técnicas actuales han cambiado mucho y hoy todos los médicos que nos dedicamos a la cirugía de columna entendemos que lo importante es la médula espinal y, no menos importante, los nervios. Tenemos una imagen en donde hago esa alusión de silla de ruedas junto con la columna, porque lo importante de eso es la médula y los nervios, que es el sistema nervioso central. Decían algunos de mis maestros, antes le quitábamos cerebro al tumor, ahora sabemos que tenemos que quitar hueso para proteger el sistema nervioso. ¿Qué es el hueso en la columna? Pues las vértebras. Entonces, si entendemos que lo que tenemos que proteger es la médula y el nervio, sabemos que el daño que podemos provocar en la cirugía es menos. Y últimamente los resultados son muy buenos, ¿no? Entonces, cuando aquí estaríamos hablando de anatomía, conocer cómo está estructurada la columna, que Sí. está del hueso, Sí, que es la médula. así es. Y afortunadamente también traigo una imagen que nos enseña la anatomía de la médula espinal. La médula, imagínense ustedes que es un carrizo y en ese carrizo le salen ramitas y esas ramitas son los nervios. Eso es lo que tenemos que proteger. Ahora, para que una persona quede paralítica o que no mueva o que no se pueda levantar después de una cirugía, tenemos que lesionar la médula, es decir, esa es la carretera principal, o tendríamos que lesionar 5 nervios de un lado para que no mueva una pierna y 5 nervios del otro lado para que no mueva la otra. No, Entonces,
Yo puedo ser muy desgraciado y cortar 1 o 2 nervios, pero si le sigo, hasta el anestesiólogo me quita, ¿no? Entonces, es muy difícil dejar a una persona paralítica en una cirugía de columna porque sabemos, insisto, como usted bien dice, la anatomía, sabemos que debemos proteger la médula y debemos proteger los nervios. En la imagen podemos enseñar ahí cómo está exactamente la médula y las raíces, los bracitos que salen es la raíz nerviosa y obviamente de ahí se deriva la información final, ¿no? De mover una pierna, mover un dedo, inclusive también el sentir. ¿Sí? Si sentimos frío, caliente, dolor, viene por esas vías. Y bueno, por supuesto, yo creo que jamás podrás, y esto no sé, ignoro la respuesta, pero yo creo que para que una persona pueda, un doctor pueda operar una columna, tiene que tener una especialidad o no forzosamente. Sí, claro. De hecho, hay una controversia. El pleito eterno es a quién le toca la columna. Los ortopedistas dicen que a ellos y los neurocirujanos decimos que a nosotros. Yo tuve la oportunidad de irme a ver las técnicas de ortopedia, es decir, soy neurocirujano y fui a conocer lo que los ortopedistas hacen. Recuerdo una anécdota muy chistosa. Entrando a quirófano, me deja el maestro meter mano, me pasan un pedazo de hueso, que para mí el hueso es estorbo, y lo tiro. Me puso una regañiza, porque él como ortopedista, el hueso es lo más importante. Entonces, uniendo los dos criterios, el hueso lo quitamos para liberar el nervio, pero el hueso lo volvemos a poner para que se fije la columna. Entonces, eso es muy importante. Necesita, yo creo en estos momentos, quien opera la columna tiene que ser especialista de columna, sea ortopedia o sea neurocirugía, pero que tenga la especialidad de columna. Bueno, pues antes de seguir adelante, vamos con Tony Montes a ver qué están hablando en nuestras redes sociales sobre este tema. Adelante, Tony. Gracias, Claudia, y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más. Y bueno, estamos hoy con nuestro programa que es cirugía de columna y tengo unos tips para después de una cirugía ustedes puedan llevarlos a cabo. Y dice, por ejemplo, @columna_secot, dice, el ejercicio puede ser la forma más eficaz de acelerar la recuperación del dolor lumbar y ayudar a fortalecer los músculos. Y también el mismo usuario nos dice, los pacientes deben comunicarse con su médico si no tienen una reducción notable del dolor y la inflamación después de 72 horas. También el mismo usuario dice, la tensión emocional favorece la contractura muscular del cuello. Una persona nerviosa y tensa tarda más en recuperarse. Bueno, estos son algunos tips de este tema. Y bueno, regresamos contigo, Claudia. Síganos escribiendo en nuestras redes sociales. Gracias, Tony. Muchísimas gracias por todo lo que nos pasas a través de las redes sociales. Y bueno, seguimos con nuestro tema sobre las cirugías de la columna. ¿Cuáles serían los padecimientos más comunes en la columna? O sea, ¿por qué alguien tiene que operarse? O a veces, aunque no te tengas que operar, ¿cuáles son los padecimientos más comunes? Qué bonita forma de preguntarlo, porque así traigo una diapositiva también en cuanto a la respuesta. Padecimientos en la columna hay muchos. Podemos hablar de infecciosos, podemos hablar de deformaciones, podemos hablar de fracturas, de trauma, o sea, todo lo grande de la medicina. Un hueso de la columna se fractura exactamente igual que se fractura un dedo del pie. Entonces, ¿cuándo lo operamos y cuándo no lo operamos? Hacia eso me enfoco. Y tengo dos imágenes del lado izquierdo en donde vemos arriba a un bebé con un mielomeningocele. Esa es una malformación que aquí en esta zona del país, en Querétaro, en la zona del Bajío, es muy, muy frecuente. Es una deformación, así nacen los bebés, y eso no hay de que sí me opero o no me opero. Eso es urgente operarlo. El riesgo de infecciones, el riesgo de que el bebé deje de mover las piernas son absolutas. Esa es una malformación y es una urgencia quirúrgica. La otra imagen que tenemos ahí es, por ejemplo, algo que comprima al nervio, a la médula. Puede ser un hueso, puede ser el disco. Esta imagen es de un latigazo, es decir, vamos en el coche, nos pegan por atrás y la cabeza latiguea.
Eso también es urgencia. ¿Por qué? Porque la persona va a empezar a fallar o va a empezar a faltarle la función del cuerpo. Y si la médula se comprime o se lastima, de ahí para abajo deja de funcionar. Un ejemplo muy reciente, el luchador, el perro aguayo. Un ejemplo más antiguo, pero igualmente famoso, el actor Christopher Reeve, que era Superman, ¿no? Una lesión de ese tipo deja paralítica a la persona, no hay manera de decir si me opero o no me opero. Y las otras imágenes del otro lado son algunas, por ejemplo, una fractura de hueso, por ejemplo, un sentón. Es muy común en los clavadistas inexpertos, por supuesto, que se avientan y se apachurra la cabeza, se fractura el hueso en esa forma que vemos en la imagen. Eso, pues puede ser que la persona sí piense entre que si me opero o no me opero. Y el mejor ejemplo y el padecimiento más frecuente que tenemos, la hernia de disco, que es la última imagen, es un disco, entre un hueso y otro hueso hay un disco. Ese disco prácticamente es cartílago, es una cosa que se parece a la nariz, y con el tiempo, con la edad, con los golpes, con cargar cosas pesadas, etcétera, se van saliendo. Ahí en la imagen vemos bien. El cartílago se sale del hueso. Se seca y se sale. Ok. Y eso es la hernia de disco, y ahí en la imagen vemos cómo está sentada sobre una de las raíces nerviosas, y es lo que produce el dolor radicular que la gente común conoce como ciática. La ciática debería de operarse todas, pero yo te puedo asegurar que 6 de cada 10 pacientes no se quieren operar, y los otros 4 se operan cuando ya no aguantan el dolor, que es un dolor insoportable, por lo que me han comentado, ¿verdad? Es un dolor insoportable. Entonces sí hay muchos padecimientos, todos, fracturas, golpes, infecciones, etcétera, pero lo importante es cuál es urgente de operar y que no hay para cuándo me decido, y los que se pueden seguir aguantando el dolor, ¿no? Que podría darse el caso, tomar la decisión de tomar medidas de cuidado y no llegar a la cirugía, si es que no imposibilita a la persona y el dolor no es insoportable. Así es. Eso sí, también hay medidas generales, por ejemplo, bajar de peso. Yo siempre le digo a los pacientes, baja de peso, y me dicen, pero no, estoy gordo. No, no se trata de que estés gordo o no, se trata de que ahorita tu columna pesa, más bien carga 10 kilos, y si le quitas 2, pues va a descansar. Va a descansar. ¿Cuándo podríamos, bueno, hay muchas técnicas. Ahorita que estuvo hablando usted sobre las hernias, ¿es real que se puede poner ya ese cartílago que se sale, que se puede poner sintético, o no existe el punto? No sintético. El concepto de sintético puede confundir a la persona. Más adelante tengo algunas imágenes también, posiblemente la podemos meter ahorita, del tratamiento. El tratamiento para la cirugía de columna puede ser desde un simple agujero, es decir, quitar hueso, lo que me regañaron. Dejamos una ventanita, que es la imagen de arriba, que eso se llama laminectomía. Con eso quitamos una compresión, con eso quitamos un hueso roto, con eso quitamos una infección, incluso hasta un tumor podemos quitar con eso. Dejamos la ventanita, con eso descansa la médula, o poner algunas prótesis que se llaman cajas o jaulas, o la imagen que tenemos aquí en medio, que es la última novedad, un disco móvil. Esa técnica es cara, evidentemente no es para todas las personas, tenemos que valorar adecuadamente al paciente que se le va a poner eso, pero vamos, la tecnología ha avanzado mucho. Y en la imagen que tenemos a un lado, la radiografía, vemos cómo queda a final de cuentas una columna tratada. Le dejamos la caja, le dejamos tornillos, le dejamos un agujero, en fin. Ahí en esa imagen de radiografía, que es la que está a la derecha, podemos ver cómo queda una... Queda una vida funcional. Exactamente, Sí, que eso es lo importante. Una vida funcional. Exactamente. Primero hay que quitar el dolor, porque esa es la primera causa de operarse. Y la segunda es la función. Es decir, si la persona está comprometida, no se va a mover, no puede levantar el pie, no puede estirar la rodilla,
hay que liberar esa raíz nerviosa que está comprometida. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues vamos a seguir en nuestra siguiente sección haciéndole algunas preguntas interesantes sobre este tema muy interesante. Claro. Gracias, amigos. Seguimos adelante con nuestro programa. Que el especialista sea de columna. Es un corto trayecto de su colonia hasta su bosque local. Para encontrar un parque o zona verde cerca de usted, visite descubreelbosque.org. Tú le enseñaste cómo pegarle a la pelota de béisbol, cómo pegarle al receptor de la pelota. Hasta le enseñaste cómo pegarle al que se abrió a recibir la pelota. Pero ¿cuánto tiempo has tomado enseñándole a lo que no le debe pegar? ¿Quieres hacer crecer tu negocio? Aprovecha y anúnciate en televisión a un precio accesible. Con Expand Productions, la oportunidad está al alcance de todos. Brindamos toda clase de servicios de publicidad. Y es que un buen negocio necesita una buena estrategia. Por eso llámanos y coloca tu marca en televisión, porque en Expand Productions queremos verte triunfar. Si usted o alguien que usted conoce ha sido lesionado, llame a la oficina de Pérez Collazo, donde pelearemos por sus derechos. Soy la abogada Magalis Pérez Collazo y he ayudado a cientos de víctimas a rehacer sus vidas después de un accidente o tragedia. Llame a la firma legal Pérez Collazo al 817-366-2380 para obtener la compensación que usted merece. En Pérez Collazo, usted es nuestra prioridad. Qué bueno, amigos, que seguimos en nuestro programa Por una Mejor Vida, en esta segunda sección, Cómo me siento, cómo me veo. Y bueno, vamos a seguir el tema sobre la cirugía en columna. ¿Cuáles serían las consideraciones que yo debo de tomar en cuenta antes de operarme de la columna? Eso es muy, muy, muy importante. Ya habíamos platicado y creo que aquí es conveniente resaltar que el especialista sea de columna. No un ortopedista o no un neurocirujano solamente por el hecho de serlo. La columna tiene su complejidad y sí amerita que quien opere la columna tenga un entrenamiento en columna, es decir, un cirujano de columna. No está reconocida como especialidad ni en Estados Unidos, ni en México, ni en ningún otro lado, y por lo tanto no hay un diploma universitario, pero que sea un cirujano de columna. Es decir, yo iría con un cirujano de columna a que me opere. Ahora, yo como cirujano, ¿a quién voy a operar? Ese es otro punto de vista importante. El otro planteamiento. El otro lado. Definitivamente para operar a un paciente tenemos que escogerlo. Tengo una imagen también en donde pongo el preoperatorio. Fíjense en la imagen cómo está, es una caricatura en donde el doctor está con desgano y un paciente está enojado y uno es obrero y el otro es ama de casa. Es decir, si yo tengo una persona de 80 años que tiene una hernia de disco, pues lo menos que le puedo hacer es quitarle hueso como veíamos en la página, en la imagen de la laminectomía. Si esta persona tiene 30 años y es atleta de alto rendimiento, pues entonces tenemos que fijar la columna y hacer una serie de cosas más elaboradas para que esa columna siga desarrollándose en lo que está desarrollada. Por ejemplo, las tecnologías actuales tienen tornillos que se fracturan. Antes el tornillo que poníamos fracturaba la vena, la vértebra. Ahora, si por alguna razón vuelve a haber un accidente o algo, se fractura el tornillo y no destruye el hueso. Eso guarda, ¿verdad?, al paciente. Exactamente, y es más fácil nada más quitar ese tornillo roto y volverlo a poner a dejar un tornillo perfectamente bien con una vértebra completamente destruida. Entonces, en una palabra es escoger
bien al médico y escoger bien al paciente. La Definitivo. otra es, ¿qué otros factores tendría que tomar en cuenta que usted ve que no se toman a veces en cuenta y que después la gente está padeciendo por no haberlos contemplado? Si le dicen te tienes que operar hoy, mañana, pasado, dentro de 10 años, va a terminar operándose. Siempre será mejor mientras más pronto sea. ¿Por qué? Porque no se lastima más la columna, tiene mejor hueso, tiene mejor calidad de vida siguiente, no engorda, que eso es muy importante. Una persona lastimada de la columna generalmente aumenta de peso. Porque se hace sedentario. Exactamente, no se mueve y se hace sedentario. Tiene mucho mejor pronóstico el operarse antes. Es muy importante entender que el cigarro lastima la circulación menor. Es decir, las venas chiquitas, los capilares, se lastiman por el cigarro. Por el tabaco. Entonces, una persona que le tienen que operar la columna, mejor que deje de fumar, porque la recuperación, la elaboración de hueso, simplemente la cicatrización se va a complicar. Obviamente, si tiene alguna patología anexa, por ejemplo diabetes, por ejemplo presión alta, es conveniente controlar esas enfermedades para dejar en un estado óptimo al paciente y que la recuperación sea más rápida. Es decir, una paciente con diabetes o un paciente que tiene el azúcar alterada, pues quitando el riesgo de infección, que es el número 1, a final de cuentas va a cicatrizar igual. Tal vez una persona sin diabetes cicatriza en 10 días, una con diabetes cicatriza en 20 días. Bueno, hay que controlarlo para que cicatrice en 11 o 12. ¿Me explico? Ok, tomar, si padeces alguna enfermedad que es importante, pues tomar las medidas. Hay que atenderlas siempre, Hay que atenderlas. El tiempo de recuperación generalmente, para ya que estamos casi terminando, ¿cuál es el promedio? La recuperación depende de lo que se haga, definitivamente. Si es una laminectomía, la recuperación es en 15 días, 20 días. Si es una fijación múltiple, por ejemplo, la cirugía de escoliosis, que es la cirugía más grande, en donde llegamos a poner hasta 10, 15 tornillos de cada lado, es decir, 30 tornillos, puede ser una recuperación de 1 o 2 meses. Y la recuperación puede ir desde ejercicios en la alberca hasta estar en una cama especial que te voltee de cabeza, que te voltee de lado, que te voltee de frente, para que no se formen escaras, etcétera, etcétera. Obviamente son los extremos. Una recuperación muy rápida de 1 semana o una recuperación de hasta 2 meses. Va a depender de la cirugía. De lo que se haga y también, por supuesto, de la consistencia de la persona, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Realmente yo creo que los padecimientos de espalda y de columna son de los padecimientos que son muy comunes, mucho más comunes. Y qué bueno tener información acertada y buenos consejos. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que te haya servido este segmento para que tengas una mejor vida. Vamos a nuestros cortes comerciales. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Otra persona que ha inspirado a la humanidad. Tú le enseñaste cómo pegarle a la pelota de béisbol, cómo pegarle al receptor de la pelota. Hasta le enseñaste cómo pegarle al que se abrió a recibir la pelota. Pero ¿cuánto tiempo has tomado enseñándole a lo que no le debe pegar? ¿Quieres hacer crecer tu negocio? Aprovecha y anúnciate en televisión a un precio accesible. Con Expand Productions, la oportunidad está al alcance de todos. Brindamos toda clase de servicios de publicidad. Y es que un buen negocio necesita una buena estrategia. Por eso llámanos y coloca tu marca en televisión, porque en Expand Productions queremos verte triunfar. La gente cree que soy basura, pero están equivocados. Hoy soy una lata de aluminio, pero algún día podría ser un estadio. Bueno, amigos, estamos pasando a nuestra tercera sección de este programa, ya lo estamos terminando, a la sección Desde mi interior. Y el día de hoy vamos a meditar sobre venciendo las limitaciones en nuestra vida. Muchas veces
nacemos o por circunstancias de la vida quedamos con algunas limitaciones físicas, las cuales nos hacen pensar que ya nuestra vida se acabó. Sin embargo, podemos ver a través de la historia gente como Charles Dickens, que escribió el famoso libro de Oliver Twist. Él era cojo de nacimiento. Otra persona que ha inspirado a la humanidad fue Beethoven. Beethoven empezó a padecer de sordera poco paulatina hasta que quedó en un momento dado de su vida completamente sordo. Para esta etapa, él escribió su sinfonía más famosa, la Sinfonía número 9. Homero, escritor de la Ilíada y la Odisea, era ciego. Platón era jorobado. Esta gente, en lugar de ser una fuente de inspiración, de lástima, todos ellos han sido una fuente de inspiración, de valor, de coraje y de ánimo. Es importante para esto tener en la vida objetivos y metas que alcanzar claras, descubrir y realizarlas, e ignorar y perder de vista solamente las limitaciones y ver las oportunidades que tenemos en la vida. Nos encontramos con paz y con claridad en nuestro caminar de la vida cuando tenemos estas limitaciones, cuando sentimos la confirmación de parte de Dios que a pesar de esas limitaciones estamos en el lugar y en el momento correcto de nuestra vida. Somos la persona adecuada para realizar lo que Dios nos llamó a hacer. La palabra nos dice, sé fuerte, sé valiente, no tengas miedo, porque tu Dios va contigo. Nunca te dejará ni nunca te desamparará. Así que yo quiero invitarte, vence tus limitaciones, porque tú tienes algo mucho más allá de tus limitaciones, que son tus sueños y Dios contigo. Bueno, esto fue Desde mi Interior. Soy Claudia Cupido. Amigos, estamos terminando el día de hoy nuestro programa Por una Mejor Vida. Espero que lo hayas pasado muy bien. Yo me la pasé muy bien con ustedes. Y no te olvides, te espero los fines de semana, sábados 12:30 del día, domingos 11:30 de la mañana, por este canal 55 de TV Azteca. Y no te olvides, quiero conectarme contigo a través de mis redes sociales. Escríbeme, quiero saber acerca de ti y que pases un muy lindo fin de semana, que tengas una excelente vida, una mejor vida, es lo que deseamos para ti. Mira hacia tu interior, descubre lo que da escucha esta canción que proviene del corazón. No dejes de soñar.